¿Qué tal, people? Un saludo muy especial, un feliz año para todos ustedes, los que apoyan este espacio in the house. Esperemos que todo marche bien en este inicio de año. Y bueno, y muchas gracias por estar con nosotros y por ayudar a crecer y a difundir este espacio, pues que aporta hacia la cultura del hip hop. El día de hoy tenemos un invitado especial del municipio de Soacha. Nos encontramos con el señor Metodológico. Ven, Henry, buenas bienvenido a In tardes. the House. Búho, perdón. Bien, Listo hermano, para. gracias. Buenas tardes y un saludo para todos los de In the House, para los que han estado pendientes del proceso. Y bueno, nada, con ganas de dialogar un poco sobre lo que está sucediendo, ha sucedido y va a suceder en el Ah, movimiento hip hop. Entonces, ok. chévere. ¿Cómo arranca este año metodológico? ¿Cómo arranca la vaina? Bien, tuve 3 días en los que no hice un carajo, en serio. Descanso. Vi televisión, parchado con mi hermano, como jugando videojuegos y ya. Pero ya empezamos a trabajar este año, Hugo, y Sí. a planear lo que será el 2023. Bueno, más que a planear, ya a concretar, porque ya lo habíamos planeado desde el año pasado, pero ya empezamos a aterrizar cosas para este 2023. Entonces, agradecido, amanecí sin guayabo, con dinero y feliz de poder hacer lo que a uno le gusta en la vida. Eso es importante. Hacer lo que a uno le gusta en la vida, ¿no, brother? Sí. Nico, ¿cómo es tu acercamiento hacia el hip hop? ¿Cómo conoces el hip hop? ¿Por qué resultas tú dentro del hip hop? Debería ser como los primeros años de los 90. Uh-huh. Yo soy el menor de 5 hermanos de una familia campesina, ¿no? Ajá. Soy el menor de 5 hermanos. Y en ese sentido, los primeros en conocer los asuntos del hip hop, específicamente del breaking, fueron mis hermanos mayores. ¿Ah, sí? Sí, entonces ellos utilizaban camisa gotcha con buzo largo y camiseta corta Ajá. y hacían sus primeras coreografías y trataban de botarse al piso. ¿Con qué música? Con CNC Music Factory, House. con Dr. Alban, con, sí, como True Unlimited, como esta música, porque a nosotros no nos llegó el golpe puro, y hablo de mi generación, yo no conocí Beat Street, no, yo conocí ya fue una generación posterior con el house, Ajá. con el trance, Sí. y con algo de como ese disco funk un poco que quedaba sobreviviendo ahí. Entonces yo entré fue por ahí, yo conocí fue, no sé, Dr. Alban, lo que te acabo de decir, Sí. Sense Music Factory, para mí era ese lado, Snap. Ajá. Entonces, pero primero lo conocieron mis hermanos mayores. Ellos fueron los que Ok. intentaron bailar piso, como se le decía Uh-huh. en esa época, porque ya me Sí. acuerdo de niño no se hablaba de breaking ni de breakdance, ni Sí, no. se decía piso, bailar Sí, piso. claro. Y pues mi hermana, por ejemplo, ella siempre ha sido muy buena en las danzas, ¿no? Danza folclórica. Y entonces los amigos que bailaban con ella trataban de hacer algunos pasos de esa cosa llamada piso. Entonces ahí fue donde yo lo vi por primera vez. Como al hip hop desde el breakdance. Ah, ok. Digamos que el primer acercamiento fue por medio de la danza. Sí, el breaking. Como ha sido la mayoría de nuestra época. Aunque no lo bailé, siempre he sido gordito, no hice el windmill, no. Sí. Pero sí entendí. Además, porque yo también vengo de una herencia de Michael Jackson Sí. y del colegio cooperativo, que ese es otro acercamiento que ya tengo yo con el hip hop. Ah, ok. El primero es en mi familia, Sí. pero luego de eso está el colegio Uh-huh. y el barrio. En el colegio pues ya habían algunos chicos que sí, loñeros, con el mechón y qué tal, y hablaban de eso y tenían música, como los conocíamos nosotros. Y en el barrio había un chico que era hijo de un señor que manejaba un bolivariano, y él hacía mortal y todo eso, entonces era el que más se aproximaba como a esas figuras que ellos ok. pensaban que eran. Que Yo no estaban la en vi el por break. películas, exacto, no. No, yo la vi fue por mis vecinos, mis hermanos y algunos compañeros del colegio, pues que el mechón y la música. Definitivamente así fue. Nico, ¿qué te empieza a atraer fuera de la danza? ¿Qué te empieza a atraer del hip hop? ¿Qué te causa inquietud de esta cultura del hip hop? ¿Qué es lo que te atrae más? En ese momento, cuando ya conoces el hip hop como tal, con sus elementos y todo el cuento, ¿qué es lo que más te atrae del hip hop? El rap, la capacidad que tiene el rap de decir las cosas tan rápido, tan concreto y de frente. A mí la etnia no me gustaba mucho, pero ya sonaba el 527. Claro, ya sonaba el ataque del metano. O sea que estábamos hablando del 95. Del 95, claro, y ya sonaba el ataque del metano, yo me acuerdo muy bien. Raperos o rateros, no importa, súbase al carro, ese tipo de cosas uno las escuchaba. Sí. Pero claro, yo tenía una fuerte inclinación a la música y cuando conocí eso a los 14, 15 años también conocí la salsa. Ah, Entonces, ahí fue donde se concretó la música. O sea, porque yo lo vi, lo conocí por ahí por fuera, pero cuando empezamos a hacer música, uh-huh.
que hicimos salsa. La agrupación se llamó Sangre Nativa. Un saludo para los que están vivos aún de esta agrupación. Comenzamos a hacer salsa y en ese camino pasan dos cosas. Uno, conocemos al Largo de Socios Calle, al Largo, de Perpetuo también en su momento, al Largo. Largo estudió conmigo en el cole. Entonces estudiamos juntos y nos conocimos mucho por el básquetbol. Entonces nos conocimos también en el colegio. Okay. Y otra cosa que ocurrió ahí fue la presentación de Gotas de Rap en el Coliseo General Santander. Sí. Entonces esos dos hechos terminan de consumar eso. Yo lo veo en la calle, lo veo en el barrio, no, me parece como muy hieros, ¿qué es esto? ¿Qué video? Pero luego se va acercando más a mí. Estudio con Ferney. Ajá. Y hago música salsa y Ferney resulta rapeando un fragmento de una canción de salsa que tocábamos con la agrupación Sangre Nativa. O sea, una fusión de rap y salsa. Sí. Y tengo muy presente el recuerdo del parque principal de San Mateo cuando el Largo canta su pedazo de salsa. Yo era percusionista, entonces yo tocaba bongos, timbales, congas, bueno, bongos. Okay. Entonces eso era como más lo mío. Y yo me acuerdo del Largo rapeando. Pues claro, si el Largo rapeaba, era amigo mío en el cole, jugábamos baloncesto, pues eso terminó por irme acercando a comprenderlo mejor. Luego, para esas mismas fechas, yo no sé si ya era Perpetuo, pero hay una agrupación que nos visita en el Colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro, okay, y se presentan en la tarima y nosotros lo vemos. Y además porque antes de ser amigo yo del Largo, yo siempre he sido amigo de Irma, okay, la hermana de Fino y la hermana de Largo. Yo estudié fue con Irma Bonilla. Okay. Entonces con Irma es con la que yo más conocía. Había un muchacho que se llamaba Amberson, que él bailaba Michael Jackson. Falleció, si no estoy mal. Él falleció. Pero él era el cooperativo, y él se ponía el guante blanco y hacía Michael Jackson, y entonces a todos nos hacía enloquecer. Y esas son mis raíces tienen que ver un poco con el barrio, con mis hermanos en la familia, el básquetbol, el colegio, y la suma de todo eso hizo que yo me acercara a partir de la música, es decir, de la salsa. Ahí es donde yo me acerco al rap. Cuando empiezas a descubrir todo ese conocimiento que tiene el hip hop y todo eso que te podía aportar para comunicarte con otras personas. Yo entré a estudiar a la Universidad Pedagógica en el 2000. Ajá. Y al entrar a la universidad conocí otra gente de otros grupos de rap y de break que ya no eran de Soacha, porque uno conocía a los de Soacha. Sí. Pero cuando yo ya estuve en la universidad y ya vi las pintas de ellos, pero ya en la universidad, bro. Entonces los debates con ellos ya no eran los mismos. Los debates eran universitarios también, desde adentro del conocimiento. Claro. Entonces conocí un chino que a él le gustaba el hardcore, pero también escuchaba rap. Y él me mostró el Forever de Wu-Tang Clan, recién traído, pero nuevecito en Estados Unidos. Y el chino me puso eso, yo, uy, ¿qué es eso, men? Lo puso al tanto. Pero créame que lo que están rapeando ahí no son solo de pandillas, ahí también están rapeando problemas sociales, están rapeando del hambre. Además porque mi inglés era muy básico. ¿Comprendías algo de inglés? Era muy básico el inglés, pero resulta que mi socio, sí, porque su familia era y te decía, más, hablando y él dijo, parce, ahí está hablando, mire, estos manes, es tan. Okay. Obvio, yo había escuchado que Method Man, que Redman, pero era una cosa muy lejana, pero ya cuando veo el CD en las manos, digo, estos manes son. Y después vi lo de las abejas asesinas, unas abejas por ahí, un man tenía una chaqueta, entonces yo empecé a entender, bueno, ¿estos quiénes son? Entonces empecé a investigar también desde ese aspecto académico, y es, bueno, ¿qué aporta el rap? ¿Qué sabemos del rap, del hip hop? Ajá. Y eso me llevó a meterme a la Luis Ángel Arango y a preguntar por primera vez, colocar la palabra hip hop en el buscador de libros y darle enter. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué te apareció? Para esa época me arrojó 6 resultados. ¿Ah, sí? En esos resultados estaba un artículo de la National Geographic, ajá, una tesis de grado, unos recortes de periódico. Tesis de grado obviamente colombiana. Una tesis de grado colombiana, ya te hablo de esa porque es la más importante. El resto eran unas fotos de Rap Presente, Hip Hop, eso no se llamaba Hip Hop al Parque, sino Rap Presente, Rap al Parque, Rap and Roll. Bueno, eso tuvo un montón de nombres antes de llamarse Hip Hop al Parque. Sí, sí, sí. Y eso era un poco lo que aparecía, los recortes de periódicos en la hemeroteca. Ok. Cuando fuimos a buscar libros, solo apareció una tesis. Y resulta que yo me senté a leer la tesis y me la leí, y la tesis empezaba con una cita, o bueno, más que cita, con una semblanza del autor que decía: yo nunca he sido, ni soy, ni seré del hip hop. Ok, hacía esa puntualidad. Primer párrafo de la tesis. Okay. No soy, ni quiero ser, nada. O sea, era un punto de vista. Pero externo. Necesito contarles a ustedes una historia
Era una tesis de sociología. Qué Necesito interesante, contarles a men. ustedes una historia de la violencia a través de los ojos del hip hop. Y entonces cuenta la historia del barrio Egipto, un saludo a Yaga, del barrio Egipto, Ajá. de la SA Clan, Ujú. porque después nos conocimos con el man, no nos conocíamos con el man, y resulta que ahí yo leo la tesis y la tesis cuenta la historia de que dos familias se asesinan mutuamente por una gorra, Ok. y era por una gorra que tenía que ver con el rap. Ah, ok. Perdieron la vida, no sé, 20, 30 personas, quizás entre 20 y 30 En personas esa de las disputa. diferentes familias, murieron primos, tíos, abuelos, padres, Ujú. y son nietos, dos nietos, los que procuran hacer la paz después de todas esas muertes. Y se reúnen en la iglesia con el sacerdote y recomponen un poco la historia de la familia y se perdonan por el robo de la gorra. Y se perdonan a punta de rap, porque los dos cantaban rap. Ush. Y entendieron que era una historia aparte de la violencia y que si en el rap podían decirse las cosas no era necesario matarse. Entonces nos demostraron esa clave de que el rap, en este caso el rap, pero el Sí. hip hop Sí, sí, sí. funciona en contextos tan complejos como esos, es que eran Claro, muertes, men. y entonces la tesis lo que hace es narrar uno por uno Es que el los rap, episodios de violencia. muy interesante esa tesis, brother. Sería chévere chequearla. No he tenido la oportunidad de verla ni. No tenía idea que existía, brother. Pero sería interesante chequearla y leerla. Men, es que el hip hop siempre ha sido una herramienta de unión, ¿no? Unión. De reconciliación. Es el ejemplo está en Nueva York, en el Bronx, cuando las pandillas empezaron a, digamos, a decirse las cosas por medio de la danza y por medio del rap, más que por la violencia, ¿no? Yo no lo sabía en ese momento. Ujú. Yo no sabía en ese momento que hip hop O sea, el significaba. contexto fue colombiano. No, nada, para mí era el rap, que esos manes rapean ahí. El break Sí, que sí, lo sí. conocí pues porque bailaban, Gotas porque lo vi en vivo en el Coliseo. Sí, Pero por ejemplo con el grafiti estaba muy distante y con el DJ porque no eran elementos muy cotidianos en Soacha. sí. O sea, no era algo que uno viviera muy fácil. Ujú. Pero digamos que ahí fue cuando yo comprendí los alcances del hip hop, Claro. no solo el rap. Ujú. Porque resulta que en la tesis este man explicaba y decía, según Estados Unidos son unos elementos artísticos, pero hay uno del conocimiento. Y entonces el tipo explica un poco el tema de África Bambata, de las pandillas, y es a través de esa tesis Ujú. que uno dice, oh, esto tiene una historia diferente, hay que seguir investigando y hay que seguir preguntando. Claro. Pero fue así, yo me acerqué más desde lo académico, ¿Qué tal como con que un más elemento que la artístico? calle, sí, Ok. sí. Y por esa inquietud de preguntar esto qué onda. Entonces, claro, cuando veo la tesis, leo la tesis, Ujú. tiempo después de la tesis conozco a Yaga, conozco a Santa Cruz Medina y a los aeropiratas y eso allá arriba en el barrio de Egipto, Ajá. y el man se presenta y que no, que yo soy Yaga, ya bueno, nos saludamos cuando le dije, discúlpame Yaga, lo que pasa es que yo tuve una lectura en una tesis y me gustaría hablar, y el man me dice, uy, parcero, usted leyó la tesis, yo soy entrevistado en la tesis, Yaga está entrevistado en esa ¿Ah, sí? tesis, y él explica lo que él vivió, ¿no? Y yo le digo, uy, usted es Yaga Flow, y el man me dice, sí, es de la tesis. Entonces nos hicimos amigos desde ahí. Y esta historia la conoce muy poca gente, de hecho. Yaga también tiene su proceso importante en el Egipto. En Egipto. Ya lleva varios años. Oye, ese barrio Sí. no es el norte, brother. O sea, la historia del Egipto, y yo estuve hace poquito ahí con la mexicana que nos visitó ahorita en diciembre, Ah. ahora en diciembre. Hicimos el tour de hip hop con Yaga y nos llevó allá arriba y un Claro. pedazo donde subimos y había una bandola brutal. Y de una pena nos ven como, ¿qué? Y el Yaga, ¿cómo es, muchachos? Ah, buena, profe, todo bien, siga, profe. Y Yaga me decía, si no es conmigo, no entran. O sea, ya, así. Y no he creído, sino de realidad, si no es conmigo, no pueden entrar a este barrio. Eso fue lo que recuperamos de esa tesis, Nico, conocer al Yaga. cuando conoces esa herramienta del conocimiento en el hip hop, ¿en qué la empiezas a implementar? En mi familia, eso es el 2001, 2002. Y ahí yo primero trato de traer esto a la familia para reflexionar. Y claro, mis hermanos se reían porque ellos habían visto era el breaking. Sí, Entonces ellos decían, no, pero eso nosotros para nosotros era ahí botarnos de cabeza y no había un más allá. era una moda. Sí. Entonces efectivamente el planteamiento que tienen muchos alrededor de cómo llega el hip hop a Colombia es una moda. Ujú. Y mis hermanos fueron parte de esa ola de la moda que la abandonaron, y cuando yo llego a retomar, pues tuvimos este diálogo un poco de cómo ellos lo conocieron. Entonces ellos me cuentan de las discotecas, del bailar piso, de que eran bailadas americanas, salsa, y ponían una tanda de 3 canciones y que los mañeros se botaban al piso, y entonces empezaron a descubrir esos pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hice yo? Pues llevarlo a mi familia un poco a reflexionar. 2, a mi barrio, Sí. y no encontré casi nada. 3, al colegio, en este caso la universidad, a la escuela. Ujú. Y entonces empecé a preguntar en dónde estaba sobre este asunto del hip hop.
pero yo no sabía nada de, no sé, de la existencia de muchos de los pensadores. Eso ya fue con el tiempo después. Entonces eso tiene que ver con esos 2 primeros años, hubo como el 2000 al 2002, como de estudiarlo un poco más. Nico, ¿cómo te ha ido? Yo siempre, bueno, desde que te conozco he notado que has llevado la lucha del conocimiento dentro del hip hop, ¿sí? O sea, es decir, el hip hop no está solo basado en los 4 elementos básicos, sino que también está el conocimiento, y el conocimiento es una herramienta poderosa que también se puede implementar en muchos aspectos. ¿Cómo te ha ido en esa lucha por demostrarle a los demás que el conocimiento es una herramienta también fundamental de hip hop? Muy duro porque es más fácil engañar a la gente que enseñarle que está siendo engañada. Esos son dichos de la historia. No sé quién lo dijo, pero el que lo dijo tiene mucha razón. Usted trata de explicarle a la gente lo que está pasando y la gente... No ha sido fácil. Por ejemplo, cuando empecé a hablar de política, me puñalearon. Cuando por primera vez nombré la política en el hip hop, un man sacó y me metió una puñalada. Porque él decía que yo me iba a vender a los concejales por mercados o... Okay. Y digamos que yo tenía un concepto de política diferente porque yo había aprendido política en la universidad pedagógica. Entonces mis profesores me habían dicho, hey, bro, política no es un partido político, Sí, sí, o sea, sí. político es el ser humano. Entonces me leía a Foucault y me leía un montón de gente en la universidad y dije, no, pues la política somos nosotros, ¿no? Claro, Y si no hacemos política, y si el rap no es política, o sea, no sé qué es, porque con esos discursos, ¿no? Me acuerdo a Galán en la ciudad de Soacha, ¿no? Y uno viendo a Galán morir en el parque principal de este pueblo. O sea, si eso no es político, pues no sé qué sea político. Entonces, cuando traté de incluir ese concepto en la discusión del hip hop, pues me fue muy mal. Pero luego pudimos madurar y hacia el 2005 recibimos un apoyo muy importante. Ajá. Y fue una agencia de cooperación internacional de Alemania que vio los procesos de hip hop en Soacha y dijo, a mí me interesa más por dónde va este man de barba. A mí no me interesa tanto que bailen, que pinten, que canten, todo bien. Cuando dices por dónde va este man, te refieres al conocimiento más que a lo artístico. Más que rapear. Yo por eso no soy en este momento artista de rap, porque mi prioridad no fue rapear para sacar un álbum. Entonces, respeto a los que lo hagan. Deciden apoyar. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que por este lado estamos tratando de tener unos temas de convivencia, ajá, de prevención de la muerte, entonces los manes dicen, oiga, pero si es interesante eso que usted hace, a nosotros nos interesa el hip hop desde ahí. No nos interesa sacar artistas, no nos interesa que se hagan famosos, pero sí nos interesa que ustedes tengan más herramientas para que cuando se suban a esas tarimas a decir un montón de cosas, lo que digan sea mucho más acertado y no que se les estén burlando debajo diciendo, no, eso no es, no, eso no va a pasar. Entonces ella decía, no, sean inteligentes, que cada palabra que ustedes lancen pegue de tal manera que las personas tengan que respetarlos y tengan que escucharlos, no es un favor, es decir, esa es la forma en que ustedes lo hacen. Entonces conocimos a la cooperación alemana en el 2005 y en el 2005 se nos da la posibilidad de crear el primer proyecto que se llamó Raíces Conexión Colombia. Ajá. Raíces Conexión Hip Hop. Okay. Raíces Conexión Hip Hop fue ese primer proyecto que nos permitió pensar en el hip hop, no como arte, sino como una posibilidad de encuentro y de diálogo. Okay. Para ese momento en Soacha, los de San Mateo no podían ir a compartir, ni los de compartir podían venir a San Humberto, los de San Humberto no podían ir a la despensa porque habían heridos y muertos. O sea, yo creo que en eso también somos conscientes de que los parches, ustedes estaban en San Mateo, arriba en el bosque, pero ya estaba todo lo de compartir, ¿no? Estaban todos los de León 13, la despensa, que eso es otra bandola. Entonces, entre nosotros no nos conocíamos y tampoco hablamos. Entonces, ese proyecto lo que permitió un poco fue acercar a la gente. Y ahí me acuerdo de Su Merced, me acuerdo de Shori, me acuerdo de Franco, me acuerdo de Veneno, me acuerdo de Kimberly, me acuerdo de Espinosa, de muchachos que incluso fueron paramilitares y luego se desmovilizaron e ingresaron a la vida de la sociedad, pero que el proyecto de nosotros fue el que también les permitió pensarse. Ajá. Ahí estaba gente que no era del hip hop propiamente, como David Sarama, que era un niño de 16 años que estaba empezando el mundo, pero que ayudó y entendió el alcance del hip hop. Entonces, ese sobre eso, es en el 2005 cuando veo que proponer sobre el conocimiento de algo en el hip hop podría dar un fruto. Primero fue mucha mala onda, pero ya después de eso pues hubo una nivelación y se pudo hacer el proyecto. ¿Sientes que se ha madurado en ese aspecto? A la actualidad. Sí, claro, pues la muestra hoy en día es el paro que tuvimos el año
pasado, antepasado, Antepasado. en el antepasado, ¿no? Pues ahora todos son políticos, ¿no? Entonces ahora todos los raperos tienen Sí. discurso, pero antes no, hace 10 años, igual que en el graffiti era muy escaso ver una propuesta, su merced veía nombres, Ajá. veía tags de nombres, pero no Como el veía nombre del grupo, la agrupación o propuestas. del club. Lo mismo pasaba en el rap, veías tus nombres, pero no veías propuestas. Yo me acuerdo que una de las primeras agrupaciones que me hizo pensar mucho también fue por razones de Estado. Ah, ok. Eso era Diana Bella con Lucía Vargas, Ajá. después de Mediadores. Bien contestatario. Claro, entonces cuando yo veo a Lucía y a Diana cantar tan duro alrededor del Estado, eso me hizo investigar otra parte y es, ¿qué es el Estado? ¿Cuáles son las razones de Estado? Sí, Por sí. razones de Estado, entonces Sí, me puse a buscar las razones del Estado y eso me llevó a otro nivel y fue no solo comprender al hip hop desde el conocimiento, sino Ajá. buscar comprender la institución, el Estado, donde vivimos, el sistema, ¿no? Lo que todos dicen contra el sistema, sí, claro, pero todos vivimos en el sistema. Sí, claro. Y para poderlo destruir hay que conocerlo, o yo no sé, pues si alguien lo puede destruir sin conocerlo, severo. Entonces yo pienso que es mejor uno, pues saber con quién está luchando un poco, si no puede ser una lucha bastante dispare. Entonces, esa parte es la que, pues digamos, la que me motiva. Claro, no sin antes tener que decir que fui víctima de falsos positivos, donde mi mejor amigo es asesinado el 7 de diciembre del 2003, el día de las velitas. Y ese 2003 es un antes y un después en mi vida. Antes yo me lo tomaba más fresco, como voy a explorar para comprender. Pero después de la muerte del chino fue como, no, yo estoy aquí es para romper. Yo estoy aquí es para romper. Y así como el Estado rompe, entonces yo también voy a romper. Y me puse a investigar al Estado en primera instancia con el objetivo de dañar. Ah, ok. De dañar. Porque también me acuerdo en el 2001 cuando estaba acostado con mi mamá y vi las Torres Gemelas caer. Y en el 2003 cuando matan a mi amigo, yo digo, ah, no, pues yo lo que tengo que hacer es volar una avioneta imaginaria, mental, y estrellarla contra cualquier edificio del Estado que pueda tumbar. Ese fue el planteamiento inicial. Y entonces esas cosas fueron lo que me fueron haciendo hasta que, claro, mi amigo muere en el 2003 en diciembre. Sí. El 2004 fue una lucha increíble de tratar de denunciar eso. Es decir, los falsos positivos en Soacha no son las mamitas estas de Santander. Ellas son del 2008, del 2011. En Soacha hay casos desde el 94. ¿No? San Mateo cuando mataban a toda esa gente. Sí. Esa. Pero pues lo hacían pasar como limpieza social y todo este tema. Que se destapó, lo de los niños que cambiaron a los uniformes, pero Soacha siempre ha vivido eso históricamente. Sí, claro. Entonces, cuando matan al chino, yo digo, no, yo voy a hacer hip hop, pero no para ser famoso, ni para ser artista, ni rapstar. Yo voy a hacer hip hop, ojo, no rap, voy a hacer hip hop para destruir el sistema. Básicamente para confrontar al sistema. Okay. Y sobre todo por las muertes que cometió. Pues porque en ese momento el presidente es Álvaro Uribe Vélez, 2002. Entonces mi objetivo sí iba hacia allá. Ya maduro un poco, respiro mejor y cambio la estrategia a no matarme contra el Estado, sino a construir desde el hip hop. Y ahí nos conocemos en el 2005 con Raíces Conexión, porque Raíces fue el proyecto que me levanta a mí después de la muerte de mi mejor amigo. Pues Raíces, casi nadie sabe eso, para todo el mundo fue como, ay man, está de goma haciendo hip hop y no sabe un carajo y se metió, pero no entendían que eso tenía ese fondo alrededor de la violencia en Soacha. Entonces fue la reivindicación de ese proceso, 2005. Ya en el 2006 entendí que el hip hop efectivamente era una herramienta de conocimiento y de transformación de vidas. Nico, la sabana de Cundinamarca, hablando en términos de hip hop, ha tomado fuerza. Digamos, antes que se supiera que existieran agrupaciones, que hubiera hip hop en la sabana, pues era muy extraño. Últimamente, sí, ya se reconoce la sabana porque existe el hip hop. ¿Cómo va ese proceso en la sabana en cuanto a hip hop? Tú que has hecho el acompañamiento de dichos procesos, ciertos procesos en la sabana. Eso tiene un salto histórico y es, después de que ocurre esto en Soacha, yo me voy a trabajar a Bogotá. Ajá. Y a Bogotá le regalo 12 años de mi existencia. Y después de esos 12 años de existencia con Bogotá fue que tomamos la decisión de mirar hacia los municipios. ¿Por qué los municipios? Primero porque Bogotá ya la tiene hecha. Sí. Y segundo porque Bogotá desconoce muchas historias que la rodean. La historia de Bogotá no es solo de ella. La historia de Bogotá también es de Chía, de Mosquera, de Soacha, de Cibaté, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos de los raperos en esa época viajaban a los pueblitos también, sea a visitar sus novias, sus amigos, a farrear,
a hacer conciertos, entonces Gotas de Rap, por ejemplo, vino a Soacha, pero otras agrupaciones fueron a Chía, Estilo Bajo, entonces habían semillas Claro. esparcidas en los pueblos. Ujú. Luego de que definitivamente yo tomo la decisión de no trabajar más con Bogotá, como en este tema de la lucha, la organización, la incidencia, me cansé. Después de 2 procesos fallidos, creo que 3 en Bogotá, entonces damos la vuelta y priorizamos trabajar con los municipios. Ok. Y aquí lo que hay que decir es que cada municipio tiene su historia y ha tenido unos desarrollos muy grandes. Lo único que hicimos nosotros fue como poner una luz para que se viera. Ok. Facatativá tiene un proceso grandísimo. Te iba a preguntar eso. ¿Cuál municipio te parece que Faca tiene una tenga historia más muy peso grande. en términos de hip hop? Faca tiene una historia muy grande. Faca, por ejemplo, vivió Fakir, el que trabajó con la Nueva Granada. Ah, ok. Y siempre fue un man que sembró, intentó, hizo escuela. Pero también está, por ejemplo, Chacal de Chía. Y Chacal fue de Estilo Bajo, Sí, claro. del parche Estilo Bajo, Que son del hipogeo. del son del hipogeo. Soacha no tiene discusión alrededor de la fuerza que tiene, su potencia. Ujú. Mosquera. Municipios como Sopó, donde ok. poco se sabía de cosas. No sabía. Pero entonces cuando uno empieza a poner la luz, empieza a encontrar unos procesos muy bonitos Claro. en los pueblos. Ujú. Yo sí creo, yo tengo una tesis que no he escrito, pero yo sí creo que los procesos, al igual que la humanidad, nacen, crecen, se reproducen, se agarran, vuelven y se acaban. Nico, Entonces los pueblos están en eso. en la sabana has tenido la posibilidad de conocer en la parte rural presencia del hip hop. Sí, claro, hace poquito estuvimos en un concierto en Cajicá, que era en una casa llena de vacas, weón, y Sí. tal, sí, en una finca. Sí, este pelado Luis Forero de Cibaté, él siempre ha pintado en los bosques por adentro de las piedras y eso, y una frase que se llama Somos Muiscas. Ujú. Zipaquirá tiene un proceso importante, Callao también, que están creciendo ahí, que están, claro, también porque mucha gente de Bogotá se fue a vivir a esos municipios, pero también por la relación que han tenido los municipios, por Hip Hop al Parque, pues porque todo el mundo viaja a ese festival y luego cuando vuelve con ideas. Claro. Pero hay municipios muy potentes, municipios en este momento con una proyección importante, Cajicá, ¿Ah, sí? donde usted lo ve ahí calladito, ¿no? Y es lo que nosotros hemos hablado o lo hemos nombrado como el rap de las vacas, ¿no? El hip hop de las vacas, o sea, no nos debe dar pena que huela a mierda o que haya campo, que haya flores, que haya papa. Ujú. Y creo que eso también ha sido una potencia, y es que Cundinamarca se descubra desde un hip hop más rural, sin que le dé pena, ¿no? Ok. Soacha creo que en eso somos más urbanos, pero hay municipios tremendamente rurales. Cibaté, Cibaté es mucho más rural. Entonces ahí hay un descubrimiento, Ujú. no porque lo estemos haciendo nosotros, sino porque ponemos una lucecita para ver, ya. Pero procesos como el de Herbívoro en Facatativá, procesos como el del DM en Madrid, procesos como Tano en Mosquera, como Silox en Cajicá, como Metodológicos La Jaula en Chía, son procesos que vienen ganándose a pulso cada una de sus cosas, nada de regalos, nada de prebenda, nada de industria, haciéndolo a pulso. Se podría decir que hay un futuro del hip hop colombiano Cundinamarqués primero, en sí. ese hip hop rural. Sí, claro. Claro, porque ahí hay otro man que vale la pena reconocer muy fuerte y es el Daga. El Daga es de Boyacá, Okay. de Sogamoso, de Duitamo, de Sogamoso, bueno, de Sogamoso. ¿Ah, sí? Y resulta que, claro, porque me acordé del Sugamuxi, y él también pelea esa vaina medio indígena, pero él se centra en algo llamado el rap rural. Okay. Y su lucha es alrededor de los campesinos y de la explotación minera. Esas son sus letras. No le saque la piedra a la montaña. Claro. Hay una canción que algo, un coro o algo así. Entonces, ellos ya nos habían dado unas pistas, pero nosotros empezamos a decir, oiga, sí, comámonos el cuento en serio en Cundinamarca de que somos, digamos, hip hop, pero también con ese componente rural, somos pueblo. Pues simplemente reconocerlo. Hay pueblos, claro, hay pueblos a los que no hemos llegado que nos duele un montón, como por ejemplo Girardot. Okay. Girardot es potencia, Girardot es grande, Girardot tiene muchos problemas sociales y tiene muchas respuestas. No sé si tú sepas, pero Zebra es de Girardot. Sí, sí, se ha escuchado algo. Zebra, cundinamarqués. Sí, ¿no? Ahí tenemos uno que otro de Cundinamarca, entonces hemos ido creciendo en reconocer eso, en dejar de mirar en otros y empezar a mirar en nosotros mismos. Claro, man. Igual la rebuena para Bogotá, es el amor de mi vida, es mi alma. Nico, en esos momentos estamos
en la exposición, en el Museo Nacional, ¿no? El tema del hip hop. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en el foro Sentir y Pensar Hip Hop. ¿Cómo fue la experiencia de este foro en el Museo Nacional? Uno, pues que el hip hop tenga la entrada al Museo Nacional. Y dos, ¿cuál fue la experiencia con el Sentir y Pensar Hip Hop? Nosotros teníamos proyectado hacer una actividad entre Bogotá y Cundinamarca en hip hop, al menos una. En algún momento pensamos eso de hip hop al parque, pero no, pues hip hop al parque es muy complejo. O sea, como que hacer intercambios de que artistas de Cundinamarca fueran a hip hop al parque, eso todavía no se puede dar por unas lógicas que hemos ido comprendiendo. Uh-huh. Entonces un día hablamos y yo hablé con el referente, que es el curador de hip hop al parque, y hablamos con él y en un momento le dije, hagamos alguna cosa juntos. Uh-huh. Entonces me dijo, ay, pero ¿qué se le ocurre? Entonces yo le dije, un foro, así se sentamos a hablar, ya, todo bien. Sí. Entonces me dice, me parece bacano, intentémoslo. Bueno, fueron pasando los meses y nunca se logró nada. Uh-huh. Entonces un día entré a hip hop al parque. Fresco. Y me encontré. Póntelo ahí en la chaqueta, no hay problema. Fuimos a hip hop al parque y me encontré con Catalina Valencia, ella era la directora del instituto en ese momento. Uh-huh. Y me la acerqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Y ella me dijo, hola, Nicolás. Le dije, oye, hacemos un foro. Entonces ella me dijo, inténtelo, hágale. Cuádrese con Giovanni. O sea, cuadre la situación con Giovanni. Sí, cuádrese con Giovanni. La buena y para el Grey, saludo. Entonces al Grey le dijeron, hablemos ahí y tal, y nos pusimos de acuerdo. Y resulta que el Grey, como a los mes y medio, estamos en una reunión virtual y me dice, ¿y sí sabes que tengo una expo en el Museo Nacional? Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, el hip hop se organizó con el museo y Dartes, y vamos a hacer una expo. Cuando me dijo, vamos, me mostró todo el equipo y los alcances de la exposición. Claro. Y yo le dije, lo bien, ¿van a hacer una expo en el Museo Nacional? Uh-huh. Y él me dijo, sí, ¿por qué no hacemos el foro aquí? Y yo le dije, yo tenía pensado el foro en la Universidad Nacional, con todos los juguetes académicos. Y el man me dice, sí, pero ya vio el auditorio. Y entramos al auditorio del Museo Nacional. Hermoso. Se llama María Teresa. Hermoso, además de la carga histórica que tiene, ¿no? Teresa, ya se me olvidó. Teresa. Y entonces, Teresa Ortiz. Y entonces logramos ver el auditorio y nos propusimos hacer el foro ahí. Entonces, el foro básicamente es un espacio para que Bogotá y Cundinamarca dialoguen sobre hip hop. No que muestren quién es el más áspero, ni que haya batallas, ni concursos. No, sentarse a hablar y a compartir. Hablar y compartir, no fue solo hablar, también fue rapear, bailar, pintar, escrachar, hacer beatmaking, es decir, no solo hablar, sino hacer hip hop. Ese fue el foro. Entonces nos pusimos de acuerdo y pusimos las fechas de diciembre para el lanzamiento, el previo al lanzamiento de la expo. Okay. Porque yo les dije, hagámoslo antes de que se acabe el año. Claro. Entonces dijeron, listo, pero nosotros vamos a lanzar la exposición tal día. Entonces, no, pues si hay unas fechas antes, dígame qué fechas. Y nosotros hacemos un foro, todo bien. Y esa fue la suma entonces de Bogotá y Cundinamarca. Por eso logramos tenerlos a ustedes, muchos desde los pueblos, pero también a muchos desde las localidades. Metodológico, el tema central de este foro fue el Sentir y Pensar Hip Hop. Explícale por favor a la people de manera resumida qué es Sentir y Pensar Hip Hop. Pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Es un planteamiento que un sociólogo colombiano llamado Orlando Falsborda recoge en un libro que se llama La Historia del Caribe, en el segundo tomo. Y en la Historia del Caribe, cuando usted va leyendo, él cuenta la historia de que estaba con unos pescadores y que los pescadores le dijeron, caminen, que toca ir a buscar comida. Y entonces entraron y empezaron a caminar y empezó a llover y empezaron a pensar, a hablar entre ellos. Entonces uno de ellos dijo, no, es que si eso no es sentipensado, eso no puede salir. Entonces el maestro le pregunta a Falsborda, ¿qué fue lo que usted dijo? Entonces el pescador le contesta, sentipensar, mi hermano. Lo que pasa es que si usted no siente, si usted no vive la naturaleza, si usted no sabe distinguir un lugar seco, si usted no sabe leer cuando los pescados tienen hambre, si usted no sabe leer cuando el animal está cerca, que lo puede comer, etcétera, si usted no sabe sentir y no sabe pensar al tiempo, la naturaleza se lo va a llevar. Entonces él se sentó y escribió el concepto sentir pensar y de ahí desarrolla 3 ideas grandes. Una tortuga que se llama la tortuga icotea, que cuando no hay lluvia se esconde por allá en el fondo de la tierra y cuando cae el agua y llueve sale con la moral del mundo a conquistar el mundo. Y eso nos regala el concepto del aguante que tienen las poblaciones colombianas, sobre todo los pescadores y los ribereños, el aguante. Sí, la y el aguante, ni siquiera resistencia, aguante, porque es que claro, la resistencia, resistance, ¿no? Un concepto muy francés de la revolución. Aquí es el aguante, primo, el aguante, primo, diría ya echando all par en Barranquilla, el aguante, primo.
Entonces, el primo ahí es importante, por no mentiras, el aguante es importante porque nos enseña a esperar a nuestro momento. Y ojo, que la tortuga no sale a alegar ni a pelear, la tortuga sale a vivir su vida, ¿cierto? Entonces, ahí hay un proceso bonito de resiliencia, de salir de lo malo a punta de lo que uno vive. Bueno, nos enseña otra cosa que es este concepto que se llama lo anfibio, y es que el ser humano debe saberse mover en los diferentes medios. El ser humano también es agua y debe comprender las lógicas del agua, del aire, de la tierra, del fuego, de la naturaleza. Sí. Y el tercer concepto es este de sentir pensar, ¿no? Lo sentí pensante. Entonces, esos pescadores le dan esos elementos, Falsborda viene y monta lo que se llama el sentir pensar. Okay. Y el sentir pensar en el hip hop es eso, que no sirve solo saber, sino que también hay que hacer, y no sirve hacer, sino hay que saber. Ya, si usted va a rapear, que lo que usted esté rapeando lo tenga en esa cabeza pensadito y lo haya procesado. Si va a bailar, que lo que su cuerpo muestre sea realmente lo que usted esté sintiendo y no que seamos máquinas de... Porque además es un riesgo al romper la coherencia. Si yo no hago lo que siento y pienso, puedo estar mintiendo, siendo hipócrita, dañando, subiéndose a la tarima y diciendo un montón de discursos y bajándose y haciendo otra cosa. Entonces, por eso es bonito el sentir pensar en términos de la coherencia que debe ir acompañada de ese sentir pensar. A mí me parece un concepto chévere y a mí me parece que es colombiano, me parece que podemos retomar desde ahí cosas muy nuestras, como que el concepto no es solo, no sé, como hip conocimiento, hop acción. Eso es África, eso es Keros One. Ajá. Chimba Keros One, pero también chimba Falsborda. Entonces, claro, es otra perspectiva. Claro, y si nos sentamos a hablar de hip hop, entonces yo no solo voy a hablar de lo que me dice Keros One, sino también le puedo hablar desde lo que dice Falsborda. Ah, no, para nosotros el hip hop en Cundinamarca es sentir pensado. Ah, ¿qué significa eso? Que si usted no piensa lo que va a hacer y lo hace de verdad con cariño, corazón y transmitiendo, pues no es hip hop. Seguramente será industria o no sé. Pero es un poco también que nosotros acá tenemos epistemologías propias desde el hip hop y que también podemos proponer ideas del hip hop de las vacas, de las flores, del campo, que no es el hip hop de los negros, de los Panteras Negras ni de Brooklyn. Es eso, el de nosotros. O sea, en realidad asimilar la naturaleza colombiana, ¿no? Sí. En cierta manera. Sí, luchar con conceptos como la malicia indígena, con el respeto de la etnia. No, porque la malicia indígena es esta filosofía de la trampa, de cómo ser más hábil que el otro, pero a punta de zancadillas, de palancas, ¿cierto? Entonces esa malicia indígena para mí es un poco compleja alrededor de que se asocia es a la maldad de los indios, ¿no? O sea, como si los indios fueran malos, primero que todo. Ajá. Y segundo, como a esta reivindicación de que pues, el sistema está bien y que los que hacen otras cosas no van. Es decir, cambiar esos conceptos por unos más propositivos me parece a mí como sentir pensar. Sentir pensar no pelea con nada. Sentir pensar puede asumir que el que vive la industria y el que hace proyectos sociales, es decir, no niega lo público ni lo privado. Sentir pensar permite hablar de familia, pero también de drogas, pero también de violencia, pero permite hablar desde esa profundidad del alma y no solo desde la superficialidad de la mente y el dinero. Ok, Nico. Bueno, Nico, te agradecemos por estar por acá en In The House, ¿sí? Por haber compartido tu tiempo acá, tu conocimiento. ¿Qué esperamos para este 2023, Nico? Para este 2023, Soacha, esperamos que por fin podamos hacer algo muy importante que hemos estado planeando acá, porque a veces a uno le duele salir y hacer un montón de cosas y llegar a su pueblo y... Claro. El año pasado soñamos con una semana de hip hop en vez de un festival de un día. Esperemos a ver si este año empujamos otra vez la semana. Vienen cosas muy grandes en instituciones educativas, en barrios. Vamos a trabajar también el tercer festival departamental de hip hop. Se viene el segundo foro Sentir Pensar Hip Hop. Estamos esperando la confirmación para saber si vamos a viajar a México el 10 de febrero para participar en el segundo encuentro internacional Repensar el Hip Hop, que ese es el que hizo los chicos de México. Entonces estamos esperando, si Dios nos la presta, estaríamos viajando en 20 días en compañía del Juliancho de Arpida Producciones para que lleve toda la memoria audiovisual del foro. Porque ¿qué queda del foro? Claro. Tareas. Queda del foro seguir construyendo. ¿Qué queda del foro? Amigos. ¿Y qué queda del foro? Romper las fronteras de los barrios. Yo creo que ya rompimos las fronteras de cómo pensamos. Porque si usted se dio cuenta, Bogotá y Cundinamarca no estábamos tan lejos en el foro. No.
Los planteamientos, como decía Lucía Vargas, siempre lo hemos sentido y pensado, Sí, solo claro. que ahora lo vamos a teorizar. Y eso yo creo que es lo que hay que hacer Se ahora. está aclarando, se está Hay que aclarando. escribir, Todo el concepto se está escribir, aclarando. hay que seguir haciendo podcasts como estos, hay que seguir ampliando el conocimiento, hay que hablar de política sin politiquería, hay que hablar de poder, no hay que tenerle miedo a eso, pero sobre todo creo que hay que pensar en que el hip hop de nosotros en Colombia, en Cundinamarca, pues es desde lo propio, desde la tierrita. Chévere los conceptos de todo el mundo, chévere tenerlos en cuenta, pero es hora de darle valor a lo que nosotros mismos pues hemos cultivado durante estos años. Entonces, Búho, eso es lo que viene. Nico, muchas gracias por haber estado acá, men. Siga luchando desde el conocimiento, aportar al hip hop, bueno, siga luchando, esa es una rama indispensable del hip hop, un elemento indispensable del hip hop. Valoro esa labor que ha hecho durante muchos años, así le haya tocado luchar contra viento y marea, pero en este momento se están empezando a ver los frutos de esa lucha, men. Entonces a seguir adelante con ese aporte tan valioso hacia el hip hop. Por ejemplo, hoy estamos en un lugar llamado 781 House Club. Ya, es un lugar re bonito, re tranquilo, donde el hip hopper no necesariamente tiene que pensar en pegar los joints, en emborracharse. No, el hip hop debe aprender a convivir también con otros procesos. Entonces, primero saludar a lugares como 781 o como el Museo Nacional. ¿Quién iba a creer que nosotros paseándonos por el Museo Nacional y usted arrojó una máxima ahora que estábamos en el museo cuando yo le digo, ¿qué hubo? ¿Cómo la ve? Íbamos en el museo los dos caminando, le digo, ¿qué hubo? ¿Cómo la ve? Y el búho me dice, pues hermano, aquí estamos y no estamos ni como celadores, ni como barrenderos, ni como pintores. Estamos como raperos, como grafiteros, como breakers, como DJs, como académicos del hip hop. Y ahí usted me mostró que hemos ganado terreno, que ya no es lo que hace 15 años o 10 años, hace 5 años. Claro. Entonces, que estemos los dos hablando hoy desde otra perspectiva también da cuenta de esa madurez. Así que seguimos y yo ahí sí tendría que decir que todo lo pongo en manos de Dios, brother, porque yo sí trabajo es para esa energía. Si las personas no creen o como crean, pues ya es una decisión personal. Pero enteramente mi hip hop sí va dedicado a la vida, a Dios y a la construcción del amor, Cucho. Y eso puede sonar muy hippie o lo que quiera, pero en un mundo tan materialista y comercial como este, amar y respetar es ser revolucionario. Amar es resistir. Entonces creo que el hip hop tiene que ahora montarse mucho en la película de amar y de amar al diferente, no solo al que hace lo mismo que uno, sino amar al que no nos ama, al que nos odia, a ese cuchito de la acción comunal que te dice, ustedes son un poco de ladrón, a ese es el que hay que amar más, al que hay que acercarse más, al que hay que compartirle más el hip hop. Y ahí tenemos esa tarea, Hugo. No como antes que decíamos, todo bien, Cucho, todo bien que yo vuelvo, todo bien. Eso yo creo que ya pasó. Colombia está en un nuevo siglo y creo que eso es lo que debemos cultivar. Le agradezco mucho a In The House, hay que seguir con los proyectos de construcción de conocimiento como este. A Arpía Producciones, que también siempre ha estado ahí en el proceso, y bueno, a Galicia, a todo el equipo que está haciendo posible esto, pues un abrazo y seguimos. Los niños, el objetivo ahora es con los niños. Bueno, gente, muchas gracias a todos ustedes. Bacano la gente que estuvo chequeando el podcast hasta su final, todo el contenido completo. Ya saben, síganos en todas las plataformas, ahí en todas las redes estamos como In The House Podcast y Pop. Y bueno, nos vemos en otra emisión. Feliz año.